¿Cómo estás? Bueno, un poco inquieta con esta experiencia inaugural, vamos a ver cómo sale. Un poco inquieta, contento también. ¿Cómo es eso? ¿Y vos? Yo también. ¿También inquieto? Sí. ¿Cómo te llevas con la inquietud? En un sentido me gusta, me parece que me resulta productiva cuando no escala niveles muy altos. Me resulta productiva porque es como tirarme al agua y a nadar, se ha dicho. O sea, la inquietud te lleva a ese lugar de arrojo, en esos niveles. Entusiasta. Sí. ¿Podría ser? Sí, me entusiasma a ver qué pasa. ¿Y qué crees que va a pasar hoy? Bueno, ayer cuando comentaba que venía una entrevista y me decían cuál es el tema, no sé, le digo yo, me van a entrevistar, pero las entrevistas son pautadas generalmente. Les digo, entonces otra cosa. No es el caso, así que sé que hay un nombre de este ciclo que es enigmático para mí. Así que quizás pensaba yo algo en relación en la apertura, que creo que es la primera de 3 entrevistas. La primera de la serie. De la serie, en la apertura quizás algo de esto digas vos, como para darme un hilo de por qué yo en esta primera. Interesante. Bueno, el ciclo se llama Helena, ¿no? Por Helena de Troya, pero más que por ser de Troya o todas las características, es por su belleza, ¿no? Ya hemos charlado un poco sobre la belleza y yo te dije, ya nos hemos encontrado en otras, yo creo que está bien. Me quiero sacar el... Perfecto. Sobre esta cuestión de la belleza, ¿no? Y que habíamos compartido un poco esta cuestión de qué significa que la belleza sea un rapto y que sea raptada. Y yo creo que hay algo que se juega en esta experiencia del rapto, ¿no? Y vos algo me habías devuelto de qué se te había jugado cuando yo te había propuesto esta idea del rapto, ¿no? La belleza como un rapto. Cuando yo leo que el nombre de este ciclo es Helena, y efectivamente Helena es como sinónimo de una belleza que, como sucede cuando es una belleza así tan cautivante, tan extrema, trágica, ¿no? Pero en realidad eso me hizo pensar en el destino. Es decir, Helena estaba destinada a ser la amada, la deseada por todos. Y ese fue un lugar complicado. Entonces me parece que el punto es la belleza, ¿no? Es tan cautivante, tan arrolladora, pero ser el objeto de deseo de todos los hombres por designio divino, es decir, hay que bancarse semejante destino, y me parece que, bueno, la belleza y lo trágico me parecía que iban como jugando ahí constantemente, ¿no? En Helena. Ahora, cuando vos dices el rapto, sí, ¿cuál es el rapto que a vos que te atrae de esto? Sí. Yo creo que la posibilidad de la aventura,
Vengo ahí del arrojo, que venimos hablando. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar a personas que resultan interesantes y bueno, a ver qué pasa en ese encuentro. Y traía esta cuestión del destino, ¿no? Sí. ¿Qué onda eso? ¿Qué pasa con el destino? Yo creo que me dedico al psicoanálisis justamente para romper con la idea de destino. Creo que el psicoanálisis rompe con la idea de destino si el destino es funesto. Es decir, uno puede como consentir con el lugar con que a uno le ha sido marcado, porque obviamente venimos con marcas, ¿no? Y que toda nuestra vida la organizamos, obviamente, de modo inconsciente, en relación a estas marcas. Son voces que nos han calado, no sabemos bien por qué unas más que otras, y nos arman un modo de vida, el modo de interpretar la vida, las relaciones. Elegimos o es que somos llevados por esto. Por eso me parecía que Elena me permitía jugar con esto, ¿no? La marcada para ser deseada por todos los hombres. No pudo liberarse de ese destino. Bueno, me parece que con el psicoanálisis, cuando hay algo de este modo de funcionamiento que tenemos que no nos va bien, nos podemos preguntar por qué estamos en este lugar, por qué lo hacemos, por qué repetimos, por qué de vuelta con lo mismo, qué me pasa, por qué no me animo, o por qué... Bueno, entonces es ahí, porque yo sí creo que, no sé si hay otras posibilidades, yo sí creo en la posibilidad que da el psicoanálisis de poder separarse, no de las marcas, porque las marcas son un hecho, si nací primera o si nací última, o después de 5 abortos de mi madre, o cuando se derrumbaba la pareja parental, o cuando se fundía el país junto con el país mi padre, o cuando... Es decir, son hechos que marcan. La cuestión es qué ficcionamos alrededor de esas marcas. Las marcas son marcas. Si nací primera, no hay psicoanálisis que me libere de decir que nací primera, son hechos. ¿Qué hice con eso? Que por eso me tengo que hacer cargo toda la vida de ser la que sostenga, que por eso tengo que, o primera la confundí con única y entonces me siento única y no soporto a los otros. No, nací primera y de ahí armé una ficción, la armé conscientemente, no, absolutamente inconsciente. Pero una ficción con efectos verdaderos. Elegí marido, elegí profesión, elegí tener o no tener hijos, elegí en relación a esto. Y si esto me hace sufrir, que creo que es el punto por lo que uno va a un analista, si me hace sufrir, puedo ir a hacer un trayecto de ¿qué me llevó a esto? No, nacer primero no me obligaba a nada de esto. No me obligaba, fui yo. Por eso digo que el destino no es una condena que uno no pueda más que aceptar. ¿Y qué es el destino? Bueno, vos que sabés mucho de mitología, nos podés contar un poco. Este es un vicio de los psicoanalistas de levantar la pregunta. Que viene bien. Vamos a ver quién entrevista a quién. Una conversación más que una entrevista me va a venir mejor. Pero me parece que yo te preguntaba el otro día sobre las moiras y vos me hablabas un poco de... Sí.
Sí, el destino como, en lo griego, como esta instancia inalcanzable para todo ser que existe, ¿no? Ni siquiera los dioses podían acceder a torcer esa cuestión. Entonces había una instancia superior de esa marca, ¿no? Bueno, es esto y va a ser esto. Vos traías esta cuestión de uno cuando está en sufrimiento acude al analista. ¿De qué se sufre hoy? No es que cuando uno sufre acude al analista. Cuando uno sufre puede acudir, ¿no? Puede acudir a las drogas. Hoy las tenemos muy a mano para acudir a las drogas y tratar de, con la idea de alivianarnos la vida. No hemos llegado de las narices, pero hay la idea de alivianar la vida en realidad. Creo que para acudir al analista se requiere algo más. Y es querer saber por qué uno está metido donde está metido. Y hoy no es tan fácil, porque nuestra relación de hoy con el saber no es la de tiempo atrás. En mi época, cuando yo elijo muy tempranamente medicina para hacer psiquiatría, que en verdad ese era mi idea o mi destino, el ideal de estudiar era un ideal fuerte, no solo familiar era fuerte, pero también social. Entonces, el saber estaba en un lugar muy importante en la vida nuestra y era, en un sentido, diría que era fantástico porque nos orientaba. Bueno, uno terminaba la secundaria, iba a la universidad, no había mucho y había unas cuantas carreras y entonces, bueno, íbamos, era más fácil. Cuando se abre el abanico de posibilidades, uno empieza a preguntarse, ¿qué quiero? Antes de esa pregunta, no, había una norma, unos ideales a seguir. Y, como todo, virtud y defecto, diría, porque no nos angustiábamos tanto. Sabíamos que teníamos que hacer esto y ahí íbamos. Obviamente, estos ideales, que son los ideales de los otros, en un momento aprisionan. Uno puede ser que consienta con esos ideales o puede ser que no tengan nada que ver, ¿no? Por ejemplo, me parece que lo que se puso, por suerte, muy a cielo abierto era la cuestión de las mujeres necesariamente nos tenemos que casar. Necesariamente, y a una edad, para no nombrarnos solteronas, o las mujeres necesariamente queremos ser madres, eso es per se. Destino. Entonces, ideales. Entonces, me parece que el ideal del saber estaba, y hoy no, hoy más bien es, quiero estar bien, quiero pasarlo bien. Y me parece que ahí empieza una situación que creo que es muy delicada porque hay quienes se esmeran en decirnos cómo hay que hacer para pasarlo bien o qué hay que ser para estar bien, es decir, el ideal de bien o de felicidad o de belleza o de... nos tira de las narices. Entonces antes eran el ideal del saber y hoy el ideal de gozar, de pasar. Instantáneamente. Tiene patas cortas, obviamente tiene patas cortas, ¿no? Pero no me acuerdo si esa era la pregunta que me hacía, pero bueno, ahí vamos. Entonces, me preguntaba de qué se sufre hoy. Sí. Hace poquito, este sábado, estuvimos trabajando en Sadí.
Sabí que estuviste, ¿no es cierto? Es un lugar, es una red de psicoanalistas que pensamos que podemos interpretar así, no solamente interpretar en el consultorio, interpretar lo individual, sino también podemos interpretar lo social para tratar de despejar un poco, para armar con otros una idea, una interpretación de qué nos está pasando, para dónde estamos yendo, quién nos está llevando de las narices y cómo podemos hacer para salir de eso. Bueno, una de las actividades fue interpretando uno de los puntos de malestar de la época, que es la soledad, la enorme soledad de los cuerpos. ¿No? A mí me impactó hace muchos años ya que yo decía, me llegaba al consultorio, y yo digo, cuando llega al consultorio privado, esto es porque ya explotó en los hospitales. Me llegaban intentos de suicidio, o hermanas de suicidados, o madres de... Y yo estaba muy jóvenes, ¿no? Entonces yo digo, llegan a mi consultorio, es decir, que ya eso hace rato que ingresó como una problemática grave. Yo creo que eso es uno de los malestares de hoy. ¿Y qué tiene que ver el suicidio con la soledad? Sí. ¿Ves algo ahí? Somos seres sociales. No podemos estar sin el otro. No tenemos chance de nacimiento. Marca de nacimiento, y eso es una marca. Es con el otro que logramos sostenernos vivos al nacer. Es con el otro. Entonces, cuando caemos de la mirada del otro, caemos, nos sostenemos con la mirada del otro, con el lugar que el otro nos da en la vida, con el cómo alojamos nosotros también, porque no es solo que vamos a esperar que el otro, sino que, cuál es la capacidad nuestra para recibir y alojar. Y yo creo que cuando uno cae de la mirada del otro, del sistema, distintos modos de nombrar, ¿no es cierto? El quedarse afuera, bueno, cae como desecho. No, me parece que... Bueno, te escuché hablar mucho de la caída de los cuerpos, ¿no? Incluso el sábado había intervenido haciendo una pregunta sobre la caída, como que el detenimiento pareciese ser sinónimo de caída en la vorágine. Eso fue re interesante porque esa es otra cuestión que escucho en la clínica, que es el no poder parar. No poder parar, cuerpos agitados, ¿no? Pero también el no poder parar de pensar. No pueden parar de pensar. Entonces escuché de un colega que decía que a veces no se quiere parar. Y yo digo, porque van diciendo, por favor, páreme la máquina del pensamiento. Y lo que él decía, que me pareció como original, porque es otra vertiente para pensarlo, ¿por qué uno no puede ser que no quiera parar de pensar? Lo que interpreté de lo que él dijo es que la existencia de algunos, el sentirse vivo, se sostiene de estar todo el tiempo diciendo estoy vivo, estoy por hacer esto, ¿no? Como que lo amenaza un vacío. Entonces vamos. Lo escuché y me pareció muy novedoso porque eso es entonces el no querer parar de pensar, el pensar que aparece como la peor tortura, en algunos no puedo parar la cabeza, en otros es mi hilo de existencia se sostiene si yo estoy constantemente armándome la vida, pensando qué voy a hacer, qué hice, qué no voy a hacer, no, eso me pareció, pero giren, ¿no? Yo uso la palabra consentir, no consentir detenerse. Sí, no consentir, sí. Y
el otro día que vinimos a pasear acá, hubo algo que me llamó mucho la atención y es que dijiste que, esto entendí yo, que te gustaba más hablar que escribir. ¿Muy bien? ¿Más o menos? Sí, Y me pareció muy novedoso, sí. ¿no? Y hablamos un poco del tema de la firma, ¿viste? Esta cuestión del estilo, de cómo uno firma cuando habla. Sí. ¿Y cómo firmas cuando hablas? Que me guste más hablar que escribir. O publicar. Yo lo vi por ese Son modo. marcas personales. Que sí que tienen que ver, porque la cuestión es, escribo nunca espontáneamente, nunca por gusto propio, siempre a demanda. Y cuando me piden, primero me fastidio mucho. Y después estoy día y después escribo porque tengo como la imperiosa necesidad de, si escribo, decir algo original para mí. Es decir, avanzar en ese terreno de no sabido. Y cuando encuentro algo que me gusta, eso sí quiero, eso sí lo puedo escribir. Entonces es mucho trabajo para mí, no tengo una pluma fácil y tengo todo esto. Y en el hablar es como lo mismo, pero eso que te decía recién, yo estoy, esperan que hable, hablo, y me sale espontáneamente y bueno, me llevo mejor porque no está todo esto previo. Entonces cuando me invitas, que es cierto, hablamos de Elena y vinimos a hacer un recorrido y charlamos un poco, pero en verdad no había una hoja en donde estas son las preguntas que me vas a hacer, y eso para mí tenía mucho atractivo. Es de sumo riesgo también, porque bueno, la página en blanco inhibe o impulsa. A mí hasta ahora me impulsa. Entonces me llevo mejor con a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Una cita sin saber muy bien qué va a pasar ahí. Eso me gusta. Hay una cuestión del riesgo ahí. Total. El otro día escuchaba a Caparrós que le preguntaban le pidieron que defina diferentes tipos de escritura. Y él dijo que no importaba, sino que lo que importaba es que haya riesgo en eso que se hace. ¿No? Como este gesto, ¿no? Que no se puede poner en palabras. Es como, bueno, vamos. Eso me parece que Elena también. Porque ese gesto permite construir en este momento. ¿No? Antes de pautar algo, me parece que es interesante el encontrarse para construir acá. Y también impulso. De todos modos, quiero decir que cuando soy invitada a presentar algo y tengo que escribir, después lo agradezco muchísimo porque venzo eso, lo venzo y entonces me siento un ratito glorioso. Y de que me dijiste esto, que no dijiste, pero también vivimos con amigos en ese paseo, tampoco es fácil leerte, porque buscándote no es fácil encontrar texto por Hilda Vitana, ¿no? Sí, hay muchos videos de entrevistas. Y desde que compartiste esto, bueno, posibilitaste que yo te escuche de otra manera. Porque, a Hilda le gusta hacer esto de hablar, vamos a escucharla haciendo lo que le gusta. Y encontré una entrevista que te hicieron en 2011, creo, por el Seminario Internacional del CIEC, de un título que se llamaba Super Yo, del objeto al ideal, perspectivas clínicas, éticas y políticas.
¿Qué pasa con el psicoanálisis con esas tres palabras? Van juntas. A mí me siento absolutamente identificada con el psicoanálisis en esta toma de posición que me parece que es claramente ética, que es la de que el inconsciente es político. Es decir, si bien en el consultorio yo trabajo individualmente, quien viene, las marcas de quien viene son las marcas de la polis. Todos somos marcados por la ciudad, por el lugar, por el momento histórico, todos. Entonces, a mí me parece que eso, y que esas marcas son marcas de la subjetividad, y desde ahí amamos, y desde ahí sufrimos, y desde ahí tenemos ideales, y desde ahí caemos aplastados por los ideales que tenemos. Esos son marcas sociales, no es ex nihilo, son marcas sociales. Entonces, esto del psicoanálisis, pudiendo hacer una lectura clínica de lo social, es lo que me encanta, realmente me encanta. Entonces, es clínico porque no es una filosofía, es una terapéutica, es clínico. Es ético porque la ética del psicoanálisis me parece que es la más difícil de lograr y la que nos da garantías de que no vamos a enchufarle cosas propias a quien viene con un sufrimiento, por más que la demanda sea, ¿qué hago? Por ahí es una demanda muy imperiosa. Entonces, hablar porque ahí vamos a tratar de encontrar por dónde va tu hacer, sería, ¿no? Pero hay que soportar eso de vaciarse para alojar al otro. Entonces me parece que en eso la ética del psicoanálisis, para la que uno se tiene que formar, y el formar es, yo decía el otro día en la escuela que no es teórico, que uno tiene que haber atravesado por esa experiencia de analizarse para recién captar lo que es la posición del analista. Yo, por ejemplo, una anécdota, yo durante muchos años, yo me analicé en Córdoba, hasta una coyuntura complicada, y dejo mi análisis y me voy a analizar a París. Y con mucho costo, porque fueron muchos años y años de derrumbes económicos, políticos, sociales, nuestra vida en nuestra Argentina, con mucho costo, pero bueno, el sufrimiento era grande, entonces no me importaba los pesos que tenía, iban ahí. Y yo a veces llegaba y no es que me recibía con los brazos abiertos, quien me recibía, pero yo digo, todo lo que viajé. Y a veces estaba 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y sácate. Y yo, ¿qué le pasa a este? Este es un inhumano, desalmado. Y luego capto, pero capto en mi carne, diría, lo que el analista hacía con su gesto, que aparecía como de total indiferencia. Lo capté que tenía que ver con mi historia, no es que este psicoanalista con todos era igual, y esa era mi bronca, porque a esto lo recibe, pero yo ahí capté. Él alojaba algo de mí, que era mío, no era de él. Lo alojaba, lo encarnaba, lo sostenía, hasta que yo pude captar. Bueno, eso es ético, porque yo le decía, no puede ser. He sido en ese sentido como
bueno, hay que pelearla para viajar muchos años afuera a analizar, o sea, hay que pelearla en muchos sentidos. Así que he sido peleador, entonces le decía, no puede ser que me haga eso. Cada piedra, hasta que capté. No era él, era yo. Claro. Era yo. Un día me dejó, olvidada para mí, era olvidada en la sala de espera. Se hacía tarde, anochecía y sola ahí en la sala de espera y no me abría la puerta para que pase. Y después yo digo, me quedo dormida, se habrá olvidado, me voy. Y dice, abre la puerta y dice, ¿me gustó estar sola? Interpretaciones memorables. Entonces, esta soledad de la que yo digo que muchos sufrimos, mucho la provocamos. Ay, me duele estar sola, pero no al ojo, no abro, no al ojo. ¿No? Entonces, no somos víctimas. Y eso es lo que nos da la chance. No, hay un margen de libertad. Lo usemos porque entonces no hay víctima, acá hay responsables. Entonces, y ahí, bueno, ahí capté, pero fue mucho tiempo de indiferencia. Era la mía, diría. Tremendo. Sí, tremendo. Se paga con, además de que con dinero, con el cuerpo. Claro, se paga con el cuerpo. Se paga con el cuerpo. Entonces, eso se vacía. Yo te decía que yo empecé medicina porque me gustaba psiquiatría. Ideales paternos, mi padre médico, le gustaba la psiquiatría, había empezado psiquiatría, pero bueno, se recibió un poco tarde, así que tuvo hijos demasiado rápido, así que ya tenía 3 hijos cuando se recibió de médico, entonces bueno, tenía que empezar a trabajar como médico y la psiquiatría le quedó como deseo. Entonces, Ahí está usted. ¿qué quieres? ¿Cómo me voy a hacer querer? Bueno, psiquiatra. ¿Y con la psiquiatría cómo te llevas? La dejé, me llevo bien con la clínica psiquiátrica, no con la psicofarmacología, no, es decir, no medico, desde que me dedico al psicoanálisis dejé la psiquiatría, diría. Bien. Me llevo bien con la clínica psiquiátrica porque me parece que es algo que todos debemos conocer un poco, aunque no seamos médicos. Para poder captar cuando es un delirio por una esquizofrenia y cuando es por subió la diabetes o porque hay un tumor en el cerebro, porque es decir, leer el cuerpo me gusta. Entonces me llevo bien con la clínica psiquiátrica en esos términos, pero la dejé. La dejé a la psiquiatría cuando me dediqué al psicoanálisis. ¿Y cuándo te empezaste a dedicar? Fueron juntas durante mucho tiempo. La psiquiatría, creo que por ser médica, la medicina me abrió puertas. Cuando me fui a vivir al exterior, fue como médica, psiquiatra, que conseguí trabajo. Entonces me abrió puertas, así que fueron juntas, diría, hasta que la solté, creo que cuando renuncié al hospital neuropsiquiátrico para dedicarme al consultorio y ahí hace ya mucho tiempo. ¿Y cómo entra el psicoanálisis en tu vida? ¿Cómo hace su aparición? Es como íntimo lo que... No, bueno, podemos obviarla la pregunta sin ningún problema. Sí. Mi padre tenía los libros de Freud y a él le parecía que el modo más rápido de llegar
al inconsciente de un paciente era con la hipnosis. Entonces yo era chica y él tenía su consultorio en mi casa. Entonces yo en una oportunidad escuchaba, sin querer, queriendo, escuchaba al pasar por la puerta de su consultorio una mujer grande que lloraba como una criatura. ¿Qué pasó? Entró con la hija, ¿qué no? Entonces después le preguntaba a mi papá y él me decía, no, en una regresión y bla. Y a mí me empezó a interesar, pero yo le digo, ¿y luego qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? Y él decía, bueno, lo grabo y se lo hago escuchar. ¿Y eso para qué te sirve? ¿Para qué sirve eso? No, es muy importante, me decía. Entonces, eso me empezó a interesar. Y después había algo que no me gustaba, que era, si bien se prestaba voluntariamente porque iba a eso, esa pérdida de conciencia de lo que estaba haciendo me inquietaba. Entonces, pero esa fue la vía por la que ingresó al psicoanálisis, por los libros de Freud míos, son los de mi padre. Y bueno, y ahí me desvío y me dedico al psicoanálisis, pero esa raíz fue como para mí me marcó y luego me separó, por supuesto, claramente. ¿Qué otras cosas te gustan aparte del psicoanálisis? A ver. No te podría decir que tengo, la música o el teatro. Tranquila. Me gusta, en esto de sola que decía, me gusta mucho lo social, delicadamente, entonces, cuidadamente. Pero bueno, los encuentros sociales y los encuentros sociales culturales me gustan mucho, viajar, me gusta. Pero además soy como hogareña, me gusta, trabajo mucho, pero si no me gusta la cocina, me gusta mi familia, me gusta viajar y lo que viajar me despierta, que es como esto. A ver qué pasa. No preparo los viajes. No los preparo en el sentido de que hay algunos que arman toda la... Pero bueno, quizás podemos salir así un poco de lo personal. Sí, cómo no. Dijiste hace un ratito, y te lo escuché decir en otros lugares, clínica de época, ¿no? ¿Es lo mismo que lectura de época? ¿Una clínica de época? En la clínica metes el cuerpo. Bien. Y ser teóricos no me alcanza. No me alcanza. Me parece que hay algo que es lo que uno capta, se tiene que comprometer ahí. Si hay algo que capta, se tiene que comprometer ahí. Mirar de afuera, no sé si eso es teórico, si eso es lectura de época, pero no me alcanza a hacer una lectura si luego no hago algo con eso. Yeah. Y eso para mí es clínica, es usar, es poner el cuerpo, es trabajar con el otro poniendo el cuerpo. Entonces, sí, yo puedo hacer una lectura. Creo que estoy en Sadig, en esta red, justamente por eso, porque me parece que tenemos una mirada a los psicoanalistas que puede servir y entonces tenemos algo que hacer con... No me basta con escribir el texto. Yeah. Entonces, sí me parece que esa sí es una marca bien llevada, diría. La sensibilidad social atravesada por una época, yo vine
a estudiar hace 1000 años en el Cordobazo, yo recién llegaba, es decir, que estoy atravesada por eso. Pero me quedó de eso una sensibilidad, creo que la traigo de antes, pero se materializa más con mi venida a estudiar a Córdoba, y la sostuve. Y en México, fui a México, y en México me encontré por primera vez, el lugar para trabajar era trabajar en una cárcel. Era lo que me ofrecía el gobierno para darme los papeles. Entonces, como yo era psiquiatra, me dijeron que podía trabajar en una cárcel con adictos. Entonces, ok, nunca había trabajado con adictos. Y ahí me impactó, mexicanos adictos, no, ninguno era adicto. Estaban presos porque ellos cultivaban la marihuana, la buena, la golden, le decían ellos, que iba directamente a Estados Unidos. Eran campesinos que cultivaban marihuana, no la consumían ellos, la cultivaban normal, al norte. Pero la habían fumigado con algo tóxico, y entonces lo mandaron al norte, y del norte los denunciaron. Y entonces cayeron los campesinos presos, supuestamente adictos, ¿no? Ninguno era adicto. Pero eso de ingresar a México por la PENI, como le decían ellos, por la penitenciaria, ¡wow! Me abrió Claro. Ese modo de viajar, cuando te digo que ese modo de viajar, ¿no? Bueno, y así hice mis primeras armas con los adictos. Después sí trabajé en un centro de adictos, jovencitos, chiquitos, acá ni se conocía eso, yo no conocía nada, que empezaban a inhalar la fana. Pero acá no teníamos ni idea, ni idea, ¿no? Y bueno, ese fue un encuentro fuerte, y estuvo bueno trabajar, trabajar ahí a ese nivel y poder descubrir, que el otro descubra que hay algo distinto que puede hacer con su vida, bueno, diría que esa es lo que me mueve mucho. Esa es la clínica de época. Esa es la clínica de época. Ahora que estamos solos, Minaí, yo te vengo haciendo una pregunta hace 2 encuentros, que es: ¿qué pintura te robarías? Cuando me hiciste la pregunta el otro día, lo más espontáneo que me surgió fue, no es la que me robaría, o no sé, porque nunca más la volví a ver, ni sé quién la pintó, ni que estaba con mi hija, te dije, en una galería de arte de acá de Córdoba, y yo vi una pintura que diría que ella me robó a mí, es decir, ¡wow! Era página en blanco y un trazo negro. Ella me tomó a mí, pero no me acuerdo ni quién era, ni tenía ningún interés en comprarla, ni soy una amante de esto como para... No, iba a una galería y le digo a mi hija, mira, me dice, cualquiera lo puede hacer, yo dibujo mejor. Bueno, esa pintura, yo después pensé, porque todo es como... va con el momento que uno va... En ese momento, yo lo pensé a posteriori, ¿no? Y a posteriori de tu pregunta, sí. Porque la femineidad, sí. La sexualidad femenina, para mí es muy atractiva para estudiarla, ¿no? Y en ese tiempo, mi lectura iba por el lado me habían acercado
un cuento de Isaac Dinesen, La página en blanco. Entonces me parece que fue ese buen encuentro de esa página en blanco y ese cuadro con esa... Bueno, pero eso diría, lo tendría en mi casa, no sé. Yo cuando vi, y lo vi acá en Argentina, en Buenos Aires, en una muestra itinerante, un cuadro de El beso, de Marc Chagall, que me deslumbró. El beso me deslumbró. A ese lo tendría, claramente lo tendría, me parece eso que aparece como un, no sé si lo recordás, pero son dos figuras que para besarse hacen unas piruetas medio volando, no les resulta fácil, digamos, ¿vieron las piruetas que hacen los cuerpos para lograr besarse? Eso me deslumbró y la re que te tendría. La que me gustó muchísimo, pero no la tendría, tampoco la podría comprar, pero no la tendría, es una de Goya, El fusilamiento, porque eso atraviesa los tiempos. Eso es nuestra vida, el poder, la guerra, el colonialismo. Ahí sí me quedé parada porque nos nombra muy bien lo que somos como seres humanos, me parece muy impactante. Y como él pinta los distintos personajes. Y después hay una pintura de Frida Kahlo que obviamente amor, dolor y cuerpo, que es El sueño. Es muy impactante para tenerla en mi casa, no la tendría. ¿Eso por qué no? La del fusilamiento. Porque hay que estar viéndola todos los días. No. Hay que verla todo, no. El beso sí lo vería. Claro. Y después hay una pintora cordobesa que también lleva la marca del tiempo que vive, que hizo una serie de pinturas en la época de los incendios, pinta los ríos, los pinta con ceniza, hace paisajes de los ríos de Córdoba con cenizas, las cenizas de los incendios. Eso me pareció que merecía ser reconocida por todos porque lograba transmitir de ahí, bueno, un trozo de nuestra historia y nuestro dolor y nuestro desgarro por el ambiente y todo lo que significa eso, ¿no? En una pintura, en una pintura todo eso, como la de Goya, en una pintura todo eso. Esa diría que... Muchas. De mujeres, de amores. Sí. Linda, muchas gracias. A vos y a ustedes. Muchas gracias. Les agradezco los aplausos porque en esto de no saber bien qué va a pasar, que haya un aplauso de devolución en mi vida.